Déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho así de claro. No es que los hombres no te valoren, es que aprendieron que contigo no necesitan hacerlo. Y sé que eso incomoda, pero también sé que es verdad. Porque cada vez que perdonaste lo que te dolía, cada vez que justificaste lo que te confundía, cada vez que aceptaste menos de lo que merecías, no estabas amando, estabas enseñando cómo tratarte, enseñando cuánto podían ignorarte, enseñando hasta dónde podían romperte sin perderte. La mente humana funciona de una forma brutal. No respeta lo que no tiene consecuencias y no cuida lo que sabe que siempre estará disponible. Y tú te volviste demasiado disponible, demasiado comprensiva, demasiado permisiva, incluso contigo misma. Hoy no vengo a decirte que cambies por alguien, vengo a decirte que dejes de permitir lo que te está destruyendo, porque el verdadero problema nunca fue cómo te trataron, fue lo que decidiste tolerar. Hay algo que tienes que enfrentar con total honestidad, aunque incomode. Muchas veces no te han roto, te has permitido romperte. Y sé que suena fuerte, pero es necesario decirlo así, sin suavizarlo. Porque cuando toleras lo que te duele, cuando justificas lo que te lastima, cuando te quedas donde no te respetan, no es amor, es abandono propio. Durante mucho tiempo, muchas personas confunden ser buenas, comprensivas, pacientes con ser permisivas. Y no es lo mismo. Entender a alguien no significa aceptar cualquier comportamiento. Puedes comprender su historia, su proceso, sus heridas, pero eso no te obliga a permitir que te lastimen en el camino. Yo también caí en esa trampa. Recuerdo una etapa donde siempre encontraba una razón para justificar lo que no estaba bien. Está pasando por algo. No lo hace con mala intención. Seguro va a cambiar. Y mientras más justificaba, más me alejaba de mí. Porque cada excusa que le daba al otro era una traición silenciosa hacia mí mismo. Y ese es el punto que tienes que entender. Cada vez que toleras lo que te hiere, te estás enseñando a ti mismo que eso es lo que mereces. No porque sea verdad, sino porque lo estás permitiendo. Y la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que toleras. El amor propio no es un discurso bonito, no es una frase inspiradora, es una decisión diaria. Es elegirte incluso cuando eso significa incomodar a otros. Es dejar de ser la persona que siempre entiende para empezar a ser la persona que también se respeta. Tienes que aprender a diferenciar entre empatía y permisividad. La empatía te conecta, te permite comprender, te hace humano, pero la permisividad te desgasta, te borra, te convierte en alguien que se adapta a todo, incluso a lo que no debería. Y aquí empieza el trabajo real. Empieza por identificar lo que te lastima, no lo que puedes aguantar, no lo que no es tan grave, lo que realmente te incomoda, lo que te roba la paz. Porque lo que no nombras lo sigues permitiendo. Después viene algo que cambia todo, dejar de justificarlo. Porque mientras sigas encontrando razones para aceptar lo que te duele, nunca vas a salir de ese ciclo. La claridad duele, sí, pero libera. Pon límites claros desde el inicio. No cuando ya estás desgastado, no cuando ya te rompiste desde el principio. Porque lo que no estableces al inicio, después es más difícil corregirlo. Y un límite no es una amenaza, es una declaración de respeto propio. Y hay algo más que necesitas aprender, aunque al principio te cueste, decir no sin culpa. Porque cada vez que dices sí a algo que no quieres, te estás diciendo no a ti. Y eso con el tiempo pesa. Al principio vas a sentir incomodidad, miedo a perder, miedo a que se vayan, pero entiende esto, quien se va porque pusiste límites nunca estaba por las razones correctas. Porque cuando te eliges de verdad, cuando dejas de permitir lo que te destruye, algo cambia. Dejas de mendigar amor y empiezas a exigir respeto.
hay una verdad que duele aceptar, pero una vez que la entiendes, no vuelves a vivir igual. Lo que permites se repite. No porque la vida esté en tu contra, no porque las personas sean siempre malas, sino porque tú estás dejando abiertas puertas que deberían estar cerradas. La gente no cruza límites por accidente, los cruza porque no encuentran resistencia, porque no hay consecuencia, porque en algún momento aprendieron que contigo pueden hacerlo y no pasa nada. Y eso no es culpa desde el juicio, es responsabilidad desde la conciencia. Yo también viví ciclos que parecían repetirse una y otra vez. Diferentes personas, mismos comportamientos, falta de atención, indiferencia, promesas vacías. Y me preguntaba, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Hasta que entendí algo que me cambió por completo. No era lo que me pasaba, era lo que estaba permitiendo. Porque cuando no corriges algo desde el inicio, lo estás validando. Tal vez no con palabras, pero sí con tu permanencia. Y tu permanencia enseña que ese comportamiento es tolerable. Enseña que pueden repetirlo. Enseña que no hay consecuencias reales. Y aquí es donde tienes que dejar de esperar que las cosas cambien solas, porque no lo harán. Si alguien ve que puede hacer algo una vez y tú sigues ahí, lo hará 2, 3, 10 veces más. No porque no le importes, sino porque no le estás mostrando que eso tiene un límite. Detecta los patrones, no las personas, los patrones. Porque puedes cambiar de pareja, de entorno, de contexto, pero si no cambias lo que toleras, vas a repetir la misma historia con diferente rostro. Observa con honestidad qué se repite en tu vida emocional, qué comportamientos vuelven una y otra vez, qué tipo de trato has normalizado, porque ahí está la raíz. Y cuando lo identifiques, actúa, no en el 10º error, en el primero, porque el primer error es una señal. El 10º ya es una dinámica establecida y cambiar algo que ya se volvió costumbre cuesta mucho más. Recuerdo una situación donde decidí no dejar pasar algo pequeño, algo que antes hubiera ignorado, y fue incómodo, claro que lo fue, pero ese momento marcó una diferencia porque establecí una línea clara. Y cuando tú marcas esa línea, no solo proteges tu paz, también elevas la forma en que otros se relacionan contigo. No normalices la falta de respeto, por mínima que parezca, porque lo pequeño se vuelve grande cuando se repite, y lo que hoy parece insignificante, mañana puede convertirse en algo que te rompe. Tienes que cerrar la puerta a lo que no quieres volver a vivir. Y cerrar una puerta no es odiar, no es rechazar, es elegirte. Es decir, esto ya no entra en mi vida. Porque mientras sigas dejando la puerta abierta, no puedes quejarte de quién entra. Y el día que decides cerrarla con firmeza, empiezas a romper ciclos que llevabas años repitiendo. Hay una línea muy delgada entre la paciencia y el autosabotaje, y muchas personas la cruzan sin darse cuenta. Se dicen a sí mismas que están siendo comprensivas, que están dando tiempo, que están apostando por el amor, cuando en realidad están tolerando lo que las está desgastando. Y tienes que entender esto con total claridad. Esperar cambios eternamente no es amor, es miedo a soltar. Porque cuando amas desde la seguridad, sabes cuándo quedarte, pero también sabes cuándo irte. En cambio, cuando amas desde el miedo, te aferras, justificas, esperas, soportas, aguantas, porque la idea de perder duele más que la realidad de lo que estás viviendo. Yo también estuve ahí, en ese lugar donde te convences de que la otra persona va a cambiar, donde cada promesa se siente como un nuevo comienzo, donde cada pequeña mejora la conviertes en esperanza. Pero el problema es que no puedes construir una relación sobre promesas. Necesitas hechos. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa real en tu vida. Porque la paciencia no es infinita.
No debería serlo. La paciencia sin dirección se convierte en desgaste, en frustración acumulada, en una espera que nunca termina. Tienes que aprender a establecer tiempos internos, no como una presión hacia el otro, sino como un compromiso contigo. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar un cambio real? ¿Cuánto tiempo más voy a quedarme en algo que no evoluciona? Porque si no te haces esas preguntas, el tiempo pasa y tú sigues en el mismo lugar. Observa acciones, no promesas. Esto es clave, porque las palabras pueden ilusionarte, pueden sostenerte emocionalmente, pero las acciones son la verdad. Y si alguien te dice que va a cambiar, pero sigue actuando igual, entonces no está cambiando, está repitiendo. Recuerdo un momento donde entendí esto de forma muy clara. Me di cuenta de que no estaba esperando un cambio real, estaba esperando una versión ideal de alguien que no existía. Y eso duele, porque implica aceptar que lo que quieres no está ahí, pero también libera. Porque cuando ves la realidad tal como es, puedes tomar decisiones desde la claridad, no desde la ilusión. Y ahí es donde entra una de las decisiones más difíciles pero más necesarias: retirarte cuando no hay evolución. No desde el enojo, no desde la frustración, desde el respeto propio, desde entender que no puedes obligar a nadie a cambiar, pero sí puedes decidir no quedarte donde no hay crecimiento. Porque quedarte esperando lo que no llega te aleja de lo que sí podría llegar a tu vida. Y sí, al principio duele, porque soltar siempre duele, pero más duele quedarte en un lugar donde tienes que convencerte todos los días de que algún día será diferente. Tienes que elegirte lo suficiente como para no quedarte donde no hay progreso, porque el amor no se mide por cuánto aguantas, se mide por cuánto te respetas. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar cambios y empiezas a tomar decisiones. Hay una carga que muchas personas llevan sin darse cuenta, y es la necesidad de salvar a otros mientras se están rompiendo por dentro. Se convierten en apoyo, en refugio, en solución, pero olvidan algo fundamental: no están aquí para sanar a nadie, y mucho menos a costa de su propia estabilidad. Porque hay una diferencia enorme entre acompañar y cargar. Acompañar es caminar al lado, con límites, con conciencia. Cargar es absorber, es hacerte responsable de lo que no te pertenece, es intentar reconstruir a alguien mientras tú te vas desgastando. Y esto nace de algo profundo: querer ser suficiente para alguien que está roto. Pensar que con amor, paciencia y entrega, esa persona va a cambiar. Que si das lo suficiente, si entiendes lo suficiente, si soportas lo suficiente, vas a lograr que todo mejore. Pero la realidad es otra. Nadie cambia porque tú lo ames más. La gente cambia cuando decide hacerlo. Y si esa decisión no nace de ellos, no importa cuánto hagas, no va a ser suficiente. Yo también estuve en ese lugar, queriendo sostener lo que no podía sostenerse, escuchando problemas que no eran míos, intentando resolver situaciones que no me correspondían, dando más de lo que tenía, hasta que un día me di cuenta de algo que me sacudió. Estaba tan enfocado en ayudar al otro que me estaba abandonando a mí. Y ahí entendí que asumir roles que no te corresponden no es noble, es destructivo. Porque mientras tú intentas arreglar a alguien más, descuidas lo más importante: tu paz, tu equilibrio, tu bienestar. No cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Puedes escuchar, puedes apoyar, puedes estar, pero no puedes resolver la vida de alguien más. No puedes convertirte en su terapeuta, en su salvador, en su solución constante, porque eso crea una dinámica donde tú das todo y el otro no asume nada. Evita relaciones donde tú das todo y el otro nada, porque eso no es amor, es desgaste emocional. Es una entrega unilateral que tarde o temprano te va a vaciar. Y lo peor es que muchas veces te quedas ahí esperando que el otro reaccione, que valore, que cambie, pero no lo hace.
Y no porque no le importes, sino porque ya se acostumbró a que tú siempre estés, siempre resuelvas, siempre sostengas. Tienes que priorizar tu estabilidad emocional. Y esto no es egoísmo, es responsabilidad. Porque si tú no estás bien, no puedes construir nada sano con nadie. No puedes dar desde la plenitud si estás vacío. Recuerdo el momento donde decidí dejar de cargar lo que no era mío. Fue incómodo, claro que lo fue, porque implica soltar, implica poner límites, implica dejar de ser esa persona que siempre está para todo. Pero también fue liberador, porque entendí que mi vida no puede girar alrededor de arreglar a otros. Tiene que girar alrededor de construirme a mí. Y cuando haces ese cambio, todo se transforma. Dejas de buscar a quién salvar y empiezas a elegir con quién crecer. Porque no estás aquí para romperte por alguien más. Estás aquí para construirte contigo mismo. Hay una fuerza silenciosa que controla más decisiones de las que imaginas y no es el amor, es el miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte sola, miedo a que nadie más llegue. Y cuando ese miedo toma el control, empiezas a aceptar cosas que en otro estado de conciencia jamás tolerarías. Empiezas a justificar, a adaptarte, a disminuirte todo con tal de no soltar. Y tienes que entender algo con mucha claridad: el apego mal gestionado te convierte en rehén emocional. Te hace depender de la presencia de alguien para sentirte bien, te hace confundir necesidad con amor y poco a poco te roba la capacidad de elegir desde la libertad. Porque cuando tienes miedo de perder, dejas de elegir, empiezas a sostener. Sostienes conversaciones vacías, actitudes que te duelen, silencios que te confunden. Te quedas no porque estés bien, sino porque no sabes cómo estar sin esa persona. Yo también pasé por ese proceso. Recuerdo una etapa donde la idea de soltar me parecía más dolorosa que quedarme en algo que claramente no me hacía bien. Me decía a mí mismo que era mejor eso que nada. Y ahí fue donde entendí algo que me cambió. Cuando eliges eso por miedo a nada, ya estás perdiendo. Porque el problema no es la otra persona, es la dependencia que creaste. Es haber puesto tu estabilidad emocional en manos de alguien más. Es haber olvidado que tu paz no puede depender de si alguien se queda o se va. Por eso necesitas trabajar en tu independencia emocional, no como una idea bonita, sino como una práctica diaria. Aprender a estar sola sin ansiedad es una de las formas más profundas de libertad, porque cuando puedes estar contigo sin sentir vacío, dejas de aceptar cualquier cosa por miedo a quedarte sin alguien. Empieza a construir una vida fuera de la relación. Y esto es clave, porque cuando toda tu energía, tu tiempo, tu identidad gira alrededor de una persona, te pierdes. Necesitas proyectos, amistades, crecimiento personal, momentos contigo. Necesitas una vida que no dependa de alguien más para sentirse completa. Recuerdo el momento donde empecé a reconstruir mi vida desde mí, a invertir tiempo en lo que me hacía crecer, en lo que me hacía sentir bien, sin depender de nadie. Y ahí algo cambió. Dejé de necesitar y empecé a elegir. Y cuando eliges desde la plenitud, ya no aceptas lo inaceptable. También tienes que aprender a no tomar decisiones desde el miedo, porque el miedo te hace quedarte donde no debes. Te hace callar cuando deberías hablar, te hace aceptar cuando deberías irte. El miedo nunca toma decisiones correctas, solo toma decisiones cómodas. Y la comodidad muchas veces te mantiene en lugares que te están destruyendo. Tienes que hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Te estás quedando por amor o por miedo? Porque la respuesta a esa pregunta define el tipo de vida que estás construyendo. Y el día que dejas de actuar desde el miedo, recuperas tu poder. Porque ya no necesitas que alguien se quede, decides si merece quedarse. Hay una verdad que muchas veces evitamos aceptar porque duele, porque confronta el ego y el corazón al mismo tiempo, pero necesitas escucharla sin filtros.
Si tienes que insistir, ya no es mutuo. El interés real no necesita presión, no necesita recordatorios constantes, no necesita que estés empujando algo que debería fluir de forma natural. Cuando alguien realmente quiere estar, se nota, no porque lo diga, sino porque lo demuestra, porque busca, porque propone, porque aparece. Y cuando eso no pasa, pero tú sigues insistiendo, lo único que estás haciendo es forzar algo que ya no está en equilibrio. Yo también estuve en ese lugar donde uno manda un mensaje y espera, donde pasan minutos, horas y empiezas a justificar. Está ocupado, seguro no lo vio, ya me responderá. Y cuando no llega la respuesta, mandas otro mensaje y otro, hasta que te das cuenta de algo que duele más que el silencio. No es que no pueda, es que no quiere con la misma intensidad que tú. Y ahí es donde empieza el desgaste. Porque cada vez que insistes, te vas debilitando. Cada mensaje sin respuesta no solo queda en el aire, también impacta tu autoestima. Porque en el fondo sabes que estás buscando atención donde no está siendo ofrecida libremente. Tienes que dejar de perseguir atención, porque el amor, el interés, la conexión no se persiguen, se construyen entre dos, se sostienen entre dos, se alimentan desde la reciprocidad. Y cuando eso no existe, lo que queda es un esfuerzo unilateral que tarde o temprano te rompe. No envíes múltiples mensajes sin respuesta, no porque sea una regla, sino porque es una forma de respeto hacia ti, porque cada vez que haces eso, estás ignorando una señal clara. El silencio también comunica, y muchas veces comunica más que cualquier palabra. Reduce la iniciativa unilateral. Observa cuánto estás dando tú y cuánto está dando la otra persona. Porque si siempre eres tú quien inicia, quien busca, quien propone, entonces no estás en una relación equilibrada. Estás sosteniendo algo tú solo. Recuerdo el momento donde decidí dejar de insistir. No fue fácil, porque implica enfrentar la realidad sin excusas. Implica aceptar que tal vez no eres prioridad. Pero también fue liberador, porque en ese silencio empecé a ver con claridad quién realmente estaba dispuesto a invertir en mí. Y eso es lo que tienes que empezar a observar. ¿Quién también invierte? ¿Quién aparece sin que lo busques? ¿Quién responde? ¿Quién propone? ¿Quién se involucra? Porque ahí está la verdad. No en lo que dicen, en lo que hacen. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, dejas de forzar lo que no fluye, porque entiendes que no necesitas convencer a nadie de estar contigo. Necesitas elegir a quien ya decidió estar. Hay una realidad que muchas veces evitamos porque confronta directamente nuestra forma de amar. El respeto no se pierde de un día para otro, se pierde cada vez que aceptas menos de lo que mereces. No es un evento. Es un proceso silencioso donde poco a poco te acostumbras a recibir migajas y empiezas a llamarlo amor. Porque cuando te conformas con poco, estás enseñando algo muy claro. Esto es suficiente para mí. Y las personas no hacen más de lo que es necesario. Si ven que con poco te quedas, con poco te van a dar. No porque sean crueles necesariamente, sino porque tú no estás marcando un estándar distinto. Yo también pasé por momentos donde aceptaba pequeñas cosas que no estaban bien. Un mensaje tardío, una actitud distante, una falta de claridad. Cosas que parecían pequeñas, pero que al repetirse se convirtieron en una dinámica. Y ahí entendí algo que me cambió. Lo que toleras de forma constante se convierte en la forma en que te tratan. Porque el respeto no se exige con palabras, se establece con decisiones, con lo que permites y con lo que no, con lo que aceptas y con lo que decides dejar atrás. Y aquí es donde necesitas hacer un cambio profundo, elevar
tu estándar emocional. No desde el ego, no desde la exigencia hacia otros, desde el amor propio, desde entender que mereces coherencia, presencia, claridad, no confusión, no intermitencia, no dudas constantes. Define lo que mereces con claridad. No desde lo ideal, desde lo real. ¿Qué tipo de trato quieres recibir? ¿Qué tipo de comunicación necesitas? ¿Qué cosas no estás dispuesto a tolerar? Porque si tú no tienes claro eso, cualquier cosa puede parecer suficiente. Y cuando lo tengas claro, sosténlo. Porque definirlo es fácil, vivirlo es lo que realmente transforma. No aceptes trato inconsistente, porque la inconsistencia es una de las formas más silenciosas de desgaste emocional. Un día sí, otro no. Un momento presente, otro distante. Y tú tratando de entender, de adaptarte, de encontrar lógica donde no la hay. La consistencia no es perfección, es compromiso. Es presencia real, y cuando alguien no puede darte eso, tienes que tener la fuerza para no conformarte con menos. Recuerdo el momento donde dejé de aceptar lo mínimo como si fuera suficiente, donde entendí que no necesito que alguien me elija a medias, y eso cambió todo. Porque cuando dejas de aceptar migajas, automáticamente filtras quién puede quedarse y quién no. Rodéate de personas que sí te valoren, que no te hagan dudar, que no te hagan sentir que tienes que ganarte su atención, que no te hagan cuestionar tu valor. Porque cuando estás en un entorno donde eres respetado, te das cuenta de lo poco que estabas aceptando antes. Y ahí es donde todo se vuelve claro, porque ya no negocias tu valor, lo proteges. Y el día que decides no conformarte con menos, el respeto deja de ser opcional y se vuelve inevitable. Hay una forma de engaño que no siempre se ve como engaño porque no viene con violencia, ni con gritos, ni con mentiras evidentes. Viene envuelta en palabras bonitas, en promesas suaves, en frases que suenan a futuro, pero que nunca llegan a convertirse en presente. Y tienes que entender esto con total claridad. Las palabras sin acciones no son amor, son manipulación emocional. Porque quien promete mucho y hace poco no está construyendo nada contigo, te está manteniendo ahí. Te mantiene con esperanza, te mantiene con expectativa, te mantiene en una espera constante donde siempre parece que ahora sí va a cambiar, pero ese momento nunca llega. Yo he visto esto muchas veces y también he estado cerca de confundir intención con realidad. Escuchar cosas que suenan bien, que calman por un momento, que te hacen pensar que esta vez será diferente, pero con el tiempo te das cuenta de un patrón. Las palabras se repiten, pero la conducta no cambia. Y ahí es donde empieza la desconexión interna. Porque una parte de ti quiere creer, pero otra parte ya sabe. Y vivir entre lo que escuchas y lo que ves es una de las formas más silenciosas de desgaste emocional. Por eso necesitas cambiar la forma en la que evalúas a las personas. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. La coherencia es la única verdad estable. El discurso puede ser perfecto, pero la conducta es la realidad. Deja de creer promesas repetidas. Porque una promesa sin acción no es compromiso, es solo una forma de ganar tiempo. Y muchas veces ese tiempo no es para cambiar, es para que tú sigas ahí. Exige congruencia, no desde la confrontación constante, sino desde la claridad interna. Observa si lo que te dicen coincide con lo que hacen, si hay consistencia entre intención y comportamiento, porque cuando no hay coherencia hay confusión y la confusión te debilita. Recuerdo una etapa donde me aferré a palabras que sonaban bien, donde me convencí a mí mismo de que esta vez sí. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi perspectiva. La realidad no está en lo que alguien promete, está en lo que alguien repite con sus acciones. Y lo más peligroso no es cuando alguien miente directamente,
sino cuando te da pequeñas dosis de esperanza para mantenerte ahí. Eso te hace dudar de ti, de tu intuición, de tu percepción. Por eso tienes que actuar según hechos, no ilusiones. Porque las ilusiones te mantienen en lugares donde ya no deberías estar. Los hechos, en cambio, te muestran la verdad, aunque duela. Y la verdad, aunque incomode, siempre te libera. Porque cuando empiezas a ver a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen, recuperas claridad. Y con la claridad recuperas tu poder. Hay algo que no siempre se nota al principio, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Tu energía se desgasta exactamente donde no hay reciprocidad. Y no es solo cansancio emocional, es una desconexión contigo mismo. Porque cuando das y no recibes nada en equilibrio, poco a poco dejas de estar presente en tu propia vida. Y tienes que entender esto con una claridad profunda. Dar sin recibir no es amor incondicional. Cuando es constante y desequilibrado, se convierte en vacío. Te vacías intentando sostener algo que no te sostiene a ti. Te vacías intentando llenar a alguien que no se llena contigo, y en ese proceso te pierdes. Yo también viví momentos donde confundía entrega con valor. Pensaba que mientras más daba, más iba a ser visto, más iba a ser valorado, más iba a ser elegido. Pero con el tiempo entendí algo que cambia la forma en que te relacionas con todo. Lo que no es recíproco te desgasta, aunque lo hagas con amor. Porque la energía emocional no es infinita, se invierte. Y cuando la inviertes siempre en el mismo lugar sin retorno, empiezas a perderte a ti mismo. Dejas de tener fuerza para tus proyectos, para tu crecimiento, para tu vida, porque toda tu atención está puesta en alguien que no la está devolviendo. Y aquí es donde necesitas un cambio consciente. Proteger tu energía emocional, no desde el egoísmo, sino desde el respeto propio. Porque si tú no proteges tu energía, nadie más lo va a hacer por ti. Reduce el contacto con quien no aporta. Esto no es castigo, es claridad. No necesitas eliminar a las personas de tu vida de forma dramática. Necesitas observar quién suma y quién drena y empezar a ajustar tu cercanía en función de eso. Invierte en ti, no en quien te vacía. Porque cada minuto que pasas intentando sostener algo que no te sostiene es un minuto que le estás quitando a tu propio crecimiento, y tu vida merece esa inversión. Recuerdo un momento donde tuve que tomar distancia sin explicación larga, sin conflicto, sin drama. Simplemente entendí que algo me estaba drenando más de lo que me estaba construyendo, y al principio sentí culpa. Porque cuando estás acostumbrado a dar demasiado, poner límites se siente extraño. Pero esa culpa no era verdad. Era hábito. Era la incomodidad de empezar a elegirme. Y con el tiempo entendí algo liberador. Retirarte no es abandonar a alguien. Es dejar de abandonarte a ti. Aprende a retirarte sin culpa. Porque la culpa aparece cuando empiezas a priorizarte después de haber estado demasiado tiempo olvidándote. Y cuando haces ese ajuste, todo cambia. Dejas de perseguir y empiezas a construir. Dejas de vaciarte y empiezas a llenarte. Hay un momento en la vida en el que todo cambia, pero no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en la que te tratas. Y ese momento llega el día en que dejas de ser permisiva contigo misma. El día en que te eliges de verdad, sin culpa, sin duda, sin negociación. Porque cuando tú te eliges, ya no puedes volver a aceptar lo que antes tolerabas. Ya no puedes volver a justificar lo que te rompía. Ya no puedes volver a quedarte donde tenías que encogerte para encajar. Y eso te vuelve distinta. Te vuelve innegociable. Y tienes que entender esto con profundidad. El mundo no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y cuando tú empiezas a construir una identidad basada en amor propio, en respeto, en coherencia, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse.
Yo he visto este cambio en personas y también lo he vivido internamente. El día que decides que tu paz vale más que la aprobación, que tu dignidad